África González es catedrática de Inmunología en la Universidad de Vigo y con ella inauguramos los vídeos divulgativos en el que explicamos temas científicos que tienen que ver con lo que demanda la sociedad actualmente. En este caso, estamos a 3 días de celebrar la Nochebuena y en España todos nos preguntamos cuáles son las pruebas que nos tenemos que realizar para poder reunirnos entre familiares. Muy buenos días, África González, y enhorabuena por los últimos premios que has recibido, concretamente incluso el de Ejecutivas de Galicia. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Ariana, muchas gracias. Bueno, la mayoría de nosotros celebramos las Navidades y sobre todo yo creo que en Europa de forma, bueno, en invierno, con lo cual la patología invernal se junta con la pandemia de la COVID y en este momento nos preguntamos si debemos o no debemos reunirnos en familia, aparte de las propias prohibiciones o permisos que nos esté dando el gobierno. Necesitamos una visión científica. Entonces tenemos varias pruebas y queremos saber, de la opinión de una experta, cuáles son las pruebas, cómo funcionan y cuáles deberíamos hacernos. África, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver qué técnicas de diagnóstico tenemos para la COVID-19. La primera de ellas primero es poder detectar la infección del virus. Entonces, lo primero que tenemos que saber es dónde está el virus. Bueno, pues el virus se va a encontrar fundamentalmente en la nariz o en la faringe. También puede haber restos virales en la saliva. Entonces tenemos que utilizar unos hisopos largos para poder conseguir las muestras o bien detrás de la nariz o en el fondo de la garganta. Una vez que se ha recogido esa muestra, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues el virus tiene una cubierta en su superficie que está rodeada de proteínas, que es lo que forma la corona, y en el interior lo que tenemos es el contenido de RNA. Bueno, pues vamos a poder estudiar o bien la parte de RNA, que esto se va a hacer mediante una técnica molecular que se llama PCR, o mediante otras técnicas moleculares más recientes. Pero la técnica que más se emplea es la PCR. ¿Por qué? Porque es una técnica muy sensible. Pero también podemos estudiar la parte de la cubierta, la parte de las proteínas de la estructura. Esas proteínas pueden ser la proteína de la espícula, S, o pueden ser también proteínas como la N. Es lo que se conoce como antígenos, el test de antígenos. Entonces se puede hacer un test rápido de antígenos que es menos sensible. En este caso es como un test de embarazo, donde hay una tira donde vamos a ver al final unas bandas. En realidad, en estas tiras lo que hay es una estructura para la detección del virus, en realidad es un anticuerpo. Si hay la presencia del virus, este anticuerpo a través de las proteínas de superficie se van a unir y posteriormente con la unión de otro anticuerpo ya marcado habitualmente pues con bolitas de colores, vamos a poder encontrar esta línea de color. Este test solamente nos dice si tenemos virus, sí o no, no cuantifica la cantidad de virus. Sin embargo, con la PCR sí que podemos saber la carga viral. Una pregunta, África, Sí. antes de seguir. Este último test que acabas de hablarnos es el que te hacen en los centros de salud en los que estamos viendo colas en las noticias. El test rápido de antígenos. El test rápido de antígenos corresponde a este, efectivamente. Es un test que se hace en aproximadamente unos 15 minutos, simplemente cogiendo muestras de la nariz o de la garganta, se depositan sobre este pocillo, se añade posteriormente pues, un buffer, un líquido, y finalmente vemos una rayita que es la rayita que se llama test y otra que es el control. Siempre tiene que aparecer esta banda de control. Si aparece esta raya, esta persona tiene virus en su nariz o en su garganta y por tanto pues sería COVID positivo. Es muy importante el periodo de tiempo, es muy importante cuándo tenemos el virus. Entonces, alrededor de una semana antes del inicio de los síntomas,
podemos ya empezar a ir teniendo virus, alcanza un pico máximo alrededor de en torno pues 10 o 11 días, y el virus va disminuyendo a lo largo del tiempo y puede mantenerse positivo durante bastante tiempo. En el caso de la PCR, como vemos aquí, es una técnica que es, al ser más sensible, va a detectar el virus durante más tiempo. Incluso cuando ya el virus, son solamente fragmentos del virus, podemos todavía seguir detectando. Personas que a lo mejor ya no son contagiosas, sigue la PCR siendo positiva. Sin embargo, el test de antígeno necesita mucho más virus y por tanto tiene una ventana mucho más corta, porque solamente nos va a dar positivo pues aproximadamente durante estos días, algunos días antes de iniciar los síntomas y después. Esto es uno de los problemas que tiene este método, porque con poco virus no se detecta. Lo que pasa es que es una técnica más barata, más rápida de hacer, y lo que se podría hacer es hacerla durante varios días para estar seguros que verdaderamente no estamos en este pico de infección viral. Esto es con Bien. respecto a los antígenos. No sé si tienes alguna pregunta, Ariana. Sí, este es el que estaban aprobando para que las personas preocupadas accedan comprándolo en la farmacia que necesita receta. ¿Lo digo para dar ayuda a la gente o solo es en centros de salud privados o públicos? Bueno, en principio este test no se debería de emplear para autodiagnóstico, debería de Vale. hacerse en centros de salud y también para estudios de población general. Y a veces, si la PCR no se puede hacer, bueno, pues se podría hacer este test de antígeno. Se comentó que algunas farmacias, sobre todo en Madrid, querían vender estos test de antígenos para que las personas se lo pudieran hacer en su propia casa. El problema es que como con poco virus no se detecta, puede dar la falsa sensación de que la persona no está infectada, pero podría ser que sí que tiene virus, pero el test no es capaz de detectarlo. Por tanto, deben de hacerse siempre por personal experto para saber interpretar este tipo de test. Los que más se emplean y lo que se están vendiendo en las farmacias y que se ha estudiado a nivel español para estudiar lo que se conoce como la seroprevalencia es el estudio de los anticuerpos, es detectar la respuesta inmunitaria. Y para ello, ¿dónde podemos estudiar los anticuerpos? Pues en sangre. Y tenemos también que saber que los anticuerpos tardan en aparecer aproximadamente unos 10 o 11 días, es cuando empezamos a tener el primer pico de anticuerpo, que es el IgM, y el segundo pico lo tenemos aproximadamente a día 20-21 para otro anticuerpo que se llama IgG. Por tanto, la IgM aparece primero y posteriormente aparece la IgG, que ya nos está indicando que tenemos inmunidad, que ya hemos desarrollado respuesta inmunitaria frente al virus. ¿Y qué tipos de metodología hay? Bueno, pues el test de anticuerpos rápido, que emplea una gotita de sangre, igual que se hace en la prueba a los pacientes diabéticos. Esta gotita de sangre se deposita en este pocillo y veremos de nuevo el control, luego la IgG y la IgM. ¿Qué ventajas tiene este test? Pues que es muy rápido, en aproximadamente unos 15 minutos. Vamos también a ver presencia o ausencia. Veremos si hay una raya en la IgG o hay una rayita en la IgM. Hay algunos que también detectan la inmunoglobulina de tipo A. Si ya queremos cuantificar, ya tenemos que hacer otro test en el que en este caso necesitamos suero, y para eso ya tenemos que extraer sangre, y esto se hace en los centros de salud o en los hospitales con técnicas ya más específicas que requieren hacerse en hospitales. Es una técnica más sensible que nos va a medir cantidad de anticuerpos. Entonces, en esta última diapositiva sería el resumen. Si queremos detectar el virus, tenemos que estar en la fase aguda de la enfermedad.
Y podemos estudiar, por una parte, o bien la carga viral, que se va a hacer mediante la técnica PCR, que como veíamos, durante mucho tiempo nos puede dar positivo y por tanto es la técnica de elección para saber si una persona está teniendo el virus. También podemos estudiar los antígenos virales. Estos antígenos lo vamos a hacer con el denominado test de antígeno, que se puede hacer con un test muy rápido. Para ambas muestras necesitamos la muestra o bien nasofaringea o saliva. Y posteriormente, para detectar los anticuerpos, estaríamos ya en la fase de convalescencia. Es una persona que pasó la enfermedad, pero que ha desarrollado respuesta inmunitaria. Esta aparece durante un tiempo, sigue habiendo algo de antígeno y ya aparecen los anticuerpos de tipo IgM, como vemos abajo, y posteriormente aparecen los anticuerpos de IgG. Estos anticuerpos de IgG se van a mantener durante mucho tiempo y los podemos medir, incluso pasados bastantes meses. Bueno, pues yo creo que esta diapositiva resume bastante bien lo que es detectar el virus en la fase aguda de la enfermedad y detectar los anticuerpos en la fase de convalescencia. África, nos llegaron 2 preguntas al programa de las ciencias femenino que no te pudimos hacer y que nos gustaría que nos respondieses. La primera de ellas es, el último protocolo hace que del Sergas, por ejemplo, en Galicia, permite que una persona que con PCR positiva se reincorpore a su trabajo, si es necesario, tras 10 días de cuarentena y 3 sin síntomas. Pero tal y como nos has expresado tú en esta diapositiva, quiero entender que se podría seguir contagiando, que podría haber carga viral. ¿Esto es un error o es una conveniencia porque no hay muchos casos? Y luego me contestas a esto y luego te hago otra pregunta sobre la parte de la inmunidad. Vale, lo que se ha visto es que, viendo en esta diapositiva, en esta fase en la que ya va bajando la carga viral y que ya empezamos a tener anticuerpos, muchas veces esta PCR puede dar positiva incluso con virus que en realidad son restos, pero es virus que no es contagioso. Se ha estudiado que pasados aproximadamente 10 días de pasada la infección, ya es muy raro que una persona sea contagiosa. Es posible que la PCR siga dando positivo, por lo que vemos que puede dar incluso hasta 3 semanas, pero aproximadamente a partir de los 10 días la persona ya no es contagiosa, porque ya empieza a tener anticuerpos, la carga viral va disminuyendo mucho y esta persona ya no suele ser contagiosa. Entonces sería una medida correcta. Y la siguiente es, en los test de sangre rápidos de farmacia, que lo que se busca es si hay inmunidad, también nos llegó una pregunta por el Facebook de las Ciencias Femenino de si esa inmunidad dura lo suficiente. Es decir, si nos hemos hecho la prueba en octubre, ¿tendríamos inmunidad o habría que volverse a hacer otra prueba para más seguridad y no contagiar, por ejemplo, a los abuelos? A ver, la presencia de los anticuerpos lo único que nos dice es que estuvimos expuestos al virus. Lo que además hay que saber es que el sistema inmunitario no solo mantiene anticuerpos, que estos anticuerpos pueden ir bajando, sino que tenemos células de memoria. De forma que si nos volvemos a exponer frente al virus, podemos volver a tener otra vez pico de anticuerpos, tanto de IgM como de anticuerpos de tipo IgG. Entonces, lo que se ha observado es que personas que pasaron la infección al comienzo, en diciembre, enero de este año, las personas siguen protegidas, tienen células de memoria, tanto T como B, y los anticuerpos se pueden mantener durante bastante tiempo. Por Y no tanto, podemos dejar, están protegidos. sí, no puedo dejar de pasar la oportunidad porque esto es actualidad y aunque cuando hablamos contigo no estaba previsto, por favor, si nos haces un favor, está corriendo, se acaban de cerrar los vuelos con Gran Bretaña por la mutación aparente del virus y a mí y a nosotros nos surgen varias preguntas. ¿Cómo se determina que es 70 veces más contagioso? Me cuesta entender cómo se determina. Y segundo, ¿cómo podemos evitarlo? Un consejo profesional, por supuesto, no
no implica que luego te hagan o no te hagan caso, que a la ciencia se le debería hacer más caso, pero bueno, como tenemos el privilegio de estar contigo, ¿cómo se debería proceder en este caso de esta mutación? Bueno, pues esta nueva cepa lo que se ha visto es que tiene una serie de mutaciones y que en muchas personas en Inglaterra y en una zona muy concreta ha habido muchísimos casos en muy poco tiempo. Entonces, lo que se ha observado es, digamos, como una explosión. Es posible que pueda ser por algunas personas súper contagiadoras que esta cepa pues se haya expandido mucho en esa zona concreta y además se ha visto que tiene mayor capacidad de contagio y de transmisión, pero no se ha visto que tenga mayor virulencia. No parece que los casos que haya sean más graves. El hecho del 70% es verdad que es difícil de medir, pero se ha hecho desde el punto de vista de número de personas infectadas. Parece ser que esta cepa ya se detectó en septiembre y a partir de septiembre y sobre todo en un periodo, como digo, muy corto de tiempo en Inglaterra ha habido un aumento exponencial de casos. Y entonces lo que han determinado es eso, que es muchísimo más infectivo. Para estar muy seguros hay que hacer también ensayos in vitro con esta nueva cepa de virus y se puede estudiar y ver comparado con las otras cepas, por ejemplo, la inicial china o también una variante que entró en Europa, que básicamente en España es en la que fue mayoritaria, poder comparar entre unas y otras y poder hacer ya un test, digamos, sabiendo más exactamente si efectivamente tiene esa mayor capacidad infectiva o no. Con respecto a qué se debe hacer, bueno, pues yo creo que tenemos que ser muy, muy cautos. Estamos ante estamos ante un virus y en este caso es una cepa que por los datos que se están viendo es muy contagiosa y por tanto tenemos que extremar todas las precauciones posibles. Entonces, me parece que es una medida oportuna lo que han hecho otros países de cerrar por lo menos durante un tiempo hasta que también conozcamos mejor esta cepa, se hagan mejor los estudios, que tengamos posibilidades de ver si los anticuerpos que los pacientes, por ejemplo, que pasaron la enfermedad son capaces de neutralizar esta nueva cepa, si realmente esos cambios en la proteína spike que han producido, que tienen estas mutaciones en esta cepa, pues si verdaderamente la vacuna va a seguir siendo protectiva exactamente igual o si esta vacuna a lo mejor hay que en el futuro cambiarla. Yo creo que está bien ser prudentes y es preferible que estas navidades no sean como las de otros años para poder tener a las personas vacunadas y ya a partir de verano, pasado verano, podamos ya contar con un grupo importante de personas vacunadas. Necesitamos en torno a un 60-70% y que podamos de alguna manera ya volver a una cierta normalidad. Muchas gracias, África González Fernández, por participar en este aclaratorio vídeo para las ciencias femenino, nuestro canal de YouTube. Felices Navidades, felices fiestas y ya sabéis, el consejo de la inmunóloga, la catedrática de inmunología de la UDV, la Universidad de Vigo, es vacunémonos todos y mantengamos la precaución. Muchas gracias, África. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, África. Felices fiestas a todas.